Que lleva el nombre del ex jefe de Estado. Está en la línea del congresista Martín Belaúnde Moreira. Él estuvo como observador en este proceso electoral venezolano. Congresista, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de TV Perú. Efectivamente, fui el jueves 3 y regresé en la madrugada del lunes 7. Me imagino que habrá sido una... el proceso, presencié el acto electoral y visité 9 colegios electorales el día domingo 6 en la ciudad de Caracas. Me imagino que habrá sido una experiencia interesante, además, congresistas, porque desde Lima, desde Perú, creo que todos los que amamos la democracia queremos que en Venezuela vuelva la institucionalidad, ¿no? ¿Cómo toma a propósito lo que ha dicho hoy el presidente Maduro, en el sentido de salir a combatir si es que lo quieren sacar del poder, por las buenas o por las malas? Bueno, yo creo que hay un endurecimiento de parte de Maduro. Está licenciando todo su gabinete que llevó al gobierno a la aplastante derrota que ha sufrido, a pesar de la intimidación y la amenaza y el amedrentamiento que ejerció sobre la población de Venezuela en todos sus estamentos y en todos los rincones del país. Conforme a la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional, que es una cámara única y donde reside el poder legislativo, puede aprobar leyes de amnistía. Y si el presidente las observa, esa misma Asamblea Nacional puede insistir en la ley de la Asamblea con el voto de las 3/5 partes de los diputados, 3/5 partes. En estos momentos, a partir del 5 de enero próximo, la Mesa de Unidad Democrática tiene 112 diputados a su favor. Contra 55, ¿no? Contra 55, o sea, más del doble. Tiene más de las 3/5 partes, de manera que si el señor Maduro se niega a promulgar la ley de amnistía, entonces la Asamblea Nacional podrá insistir en esa ley, como es en el Perú, e ir adelante, promulgarla y publicarla y liberar a los presos políticos. Leopoldo López, Antonio Ledesma en prisión domiciliaria, el ex candidato Rosales y muchos más. Ahora, congresista, esta primera medida es indispensable para llegar a una normalización democrática en Venezuela. ¿Eso a su entender, en su opinión, o es lo que ha escuchado o es lo que ha podido hablar con sus pares venezolanos? Le pregunto porque en momentos difíciles, lo pasamos nosotros también en el país, en el año 2000-2001, se necesita también una oposición responsable, ¿no? Bueno, fíjese usted, la oposición responsable es hoy día la mayoría en el Congreso. El Ejecutivo lo domina el señor Maduro, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y los grupos políticos que lo acompañan. El Partido Socialista Unificado de Venezuela y los grupos políticos que lo acompañan obtuvieron 55 escaños. Ellos son los oficialistas. Los 112 diputados son los opositores, y esos opositores hoy día controlan el Congreso. Entonces, lo lógico y natural y lo democrático es de que si la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba una ley de amnistía, el señor Maduro debe promulgarla y obviamente publicarla. Y si se niega a hacerla y lo observa, la Asamblea Nacional, con el voto de las 3/5 partes de sus miembros, puede insistir en esa ley, al igual que en el Perú, y sobre eso no hay duda alguna. Correcto. Y sobre eso me remito a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De eso estamos de acuerdo. Mi pregunta iba en el sentido de que Nicolás Maduro considera que lo quieren derrocar y lo quieren sacar, digamos, por las malas, utilizando algunas argucias seguramente en el camino. ¿Usted considera que esa es la intención de la oposición venezolana, o que quiere devolverle la institucionalidad y primero recobrar la democracia dentro de la Asamblea Nacional? Yo creo, señor, contestando su pregunta, que lo que quiere, en mi opinión, a mi entender, la oposición venezolana, que a partir del 5 de enero próximo controlará el Congreso,
es devolver la democracia a Venezuela, recuperar la institucionalidad y normalizar la marcha democrática de Venezuela. Me parece que el señor Maduro no cree en eso, no quiere en eso y se aferra al dicho de que lo pueden vacar. Yo diría que las causales de vacancia de la presidencia en Venezuela son algo complicadas, lo podrían hacer por incapacidad físico-mental, pero eso requiere de un proceso que no solo implica votos, sino también exámenes médicos. Correcto. Y por otro lado, me parece que hoy en día el presidente Maduro tiene la prerrogativa de gobernar por decreto, ¿no? No en la medida que los decretos vulneren la Constitución y las leyes. En Venezuela, al igual que el Perú, se puede gobernar por decreto en la medida que esos decretos no contradigan la ley. A ciertas cosas se requiere la ley, de manera que no puede haber un ejecutivo por un lado y un legislativo por otro. En ese sentido, el mecanismo constitucional venezolano es muy parecido al Perú. Lo que quiere hacer el señor Maduro es inmaduramente desacatar las elecciones y rebelarse contra el pueblo que ha elegido un nuevo parlamento. Correcto. Y para finalizar, en esa misma línea entiendo que también el Poder Judicial debería ser un Poder Judicial probo, ¿no? Bueno, él ha hecho, parece que forzó la renuncia de 12 integrantes del Tribunal Supremo. La Asamblea Legislativa también puede, por causa, destituir a aquellos jueces del Tribunal Supremo que no están a la altura de las circunstancias en el sentido que se hayan vendido en cuerpo y alma a la voluntad del Congreso, a la voluntad del señor Maduro, que hoy día todavía ejerce el Ejecutivo. Correcto. Se vienen días difíciles, ¿no, congresista, en Venezuela? Pero parece que hay una luz al final del camino, ¿no? Muy duros. Hay una luz al final del camino que podría ser más clara si el señor Maduro, en lugar de colaborar con la oposición y gobernar concertadamente, en lugar de hacer eso, se dedique precisamente nuevamente a confrontar. Esto es algo que puede originar efectivamente, si se sigue así, la caída de su gobierno. Gracias. Aunque no creo que el gobierno lo desee y la oposición lo desee en estos momentos. Bueno, si en las urnas ya triunfó la democracia, probablemente en un próximo proceso electoral ocurra lo mismo. Gracias, congresista. 3 años, de acuerdo a su mandato, ¿no? Correcto, gracias. Que se requiere una concertación, pero él no quiere que haya ninguna. Bueno, ojalá que cambie de opinión. Para eso está UNASUR también, la OEA. Entiendo que organismos internacionales que deben de pronunciarse. Era la comparsa, la UNASUR no ha figurado. La OEA sí ha estado y ha habido una observación de no menos de 100 parlamentarios, entre los cuales he tenido el honor yo de estar, que de alguna forma ha dado su grano de arena para que se tenga este espléndido resultado a favor de la democracia en Venezuela. Gracias, muy amable, congresista Martín Belaúnde Moreira. Ha estado como observador en el proceso electoral venezolano, tiene la autoridad para expresarse sobre el tema. Además nos ha contado cómo han sido los pormenores y también su opinión sobre lo que está pasando al pueblo hermano de Venezuela. Ojalá que se solucionen sus problemas en las próximas semanas y meses. Nicolás Maduro, el presidente del país, ha pedido la renuncia de sus ministros tras la derrota electoral y ha señalado que va a combatir si es que lo quieren sacar del poder, ¿no? Exactamente, voy a combatir, ha señalado, si es que iré al combate, tomaré las calles si la nueva Asamblea Nacional piensa revocarme. Es lo que ha señalado el gobernante venezolano. Pausa, volvemos con más.